Dios, así como lo hicimos al final, hagámoslo. Yo creo que a veces el coro que tenemos es un coro increíble. Y la verdad es que disfrutamos cómo ellos nos dirigen las alabanzas. Pero de vez en cuando siento que es bueno que se escuche más la iglesia que el coro. Bueno, no de vez en cuando, más bien siempre. Están mis pensamientos avanzando rápido y pensé, ¿qué tal que el coro se calla y solo cantamos nosotros? ¿Realmente estamos cantando con ese entusiasmo, esa alegría? Imagínense que somos pequeños grupos, ¿no? Yo sé que solteros son muy poquitos, ¿verdad? Y Heriberto y los tuvieron que ir ahí al desquite y ayudarles también, pues son los líderes de los solteros. Pero imagínense que somos así, pequeños grupos de 3, 4 y que solo a nosotros nos escuchan. Cantemos con gozo y con alegría. Amén. Amén. Pues bien, hoy tengo una muy buena noticia para ustedes. ¿Quieren que se las dé? Sí. Hoy tenemos un invitado especial para predicar. Sí, es un invitado increíble. Les tengo una sorpresa. No les había dicho a nadie, ni siquiera a mi esposa. Empezamos con secretos. Hoy le he pedido, bueno, he dispuesto de uno de nuestros hermanos para que predique en esta noche, en esta tarde. Él no es de aquí, no es de nuestra iglesia, de aquí de Cuernavaca, y apenas está llegando. Pero ya está llegando. Pero ¿qué les parece si le recibimos con un fuerte aplauso? Ahí viene, él es Pedro. Pedro se está acercando. Ok, ahí viene ya. Pedro, se está acercando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde estás, Pedro? Ya llegó. Llegó. Está en sus Biblias. ¡Ven! Pedro, vamos a estudiar y vamos a escuchar a Pedro, el discípulo de Jesús. Él es nuestro predicador de este día. Pero si es de nuestra iglesia. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Pedro, Primera de Pedro. Dice, David, ya nos estábamos emocionados con oír a Pedro. Lo van a escuchar. No es desilusión, lo van a escuchar. Hoy Pedro les va a hablar a ustedes. Escúchenlo. Pónganle atención. De verdad. ¿Están listos? ¿Ya tienen todos su Biblia abierta en Primera Carta de Pedro? ¿Saben ustedes por qué se llama esta Carta de Pedro? Sí, bueno, lógico, ¿no? Porque es una carta que escribió Pedro. Se llaman cartas, en este caso la Carta de Pedro, porque Pedro ha sido el autor de esta carta, fue el autor de esta carta, pero es una carta, se les llaman cartas pastorales, o bueno, también universales o epistolares. Esta carta se ha escrito para leerse en público como un mensaje para las iglesias en el primer siglo. Por eso, porque fue una carta escrita que se dio como un mensaje para las iglesias en el primer siglo, por eso la podemos todavía nosotros tomar como un mensaje de Pedro para nosotros. Por eso les dije, Pedro es nuestro invitado porque la carta que vamos a leer es el mensaje de Pedro a las iglesias. Es un increíble pasaje. Lo que tienen en sus manos al leer la primera carta de Pedro, miren nada más, para que tengan una idea de lo que vamos a leer ahora. En sus manos están a punto de leer la carta, si no es que la mejor carta hablando de literatura excelente.
Se ha considerado esta carta, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el libro, o la epístola, o la carta, más excelente, bien redactada, perfectamente redactada, con una sintaxis y una escritura ingeniosa y precisa. Es una joya lo que ustedes tienen en la Biblia. Por eso, no cualquiera la pudo haber escrito. Y en este caso, el autor de esta carta, que ahorita vamos a ver, fue obra del Espíritu Santo. El que se escribiera, pero tuvo su forma para llegar tal y como está en nuestra presencia. Así que les voy a dar unos 3 minutitos, 5 máximo, para que la lean. Léanla por favor ahí ustedes. Solamente el capítulo 1, nada más. Lean tranquilamente, empiecen ahora, capítulo 1 de primera carta de Pedro. Y ahí vamos a tener nuestro estudio.
Muy bien, ¿hemos terminado? Amén. Sé que es poco tiempo, pero si no terminaron seguramente le avanzaron bastante. Está bien, le vamos a dar una leída juntos a todo el capítulo. Así que vamos a empezar. Me gustaría rápidamente empezar con algunas impresiones de ustedes. Algo que se les haya quedado de lo que leyeron y que les llamó la atención. ¿Alguna frase? ¿Algún pequeño mensaje? ¿Algo de ahí ustedes que quieran expresar? A ver, ¿quién empieza? Abel. La meta de nuestra fe es la salvación. Muy bien, la meta de la fe es la salvación. ¿Algo más? Algo que se le... Siempre en una primera lectura algo se nos queda. Ajá. El rescate que ha tenido Dios hacia nosotros a través del sentido que llevamos y que tenemos ahora una esperanza en la vida. Ok, muy bien. Sí, acá. Que nuestra fe será probada, pero cuando nosotros pasemos la prueba, eso dará alabanza y gloria a Dios. Muy bien. Lore, atrás. Lo mismo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. La esperanza que Habla. tenemos en la vida eterna. Ok, la esperanza de la vida eterna. ¿Qué más? El precio que pagó Cristo por nosotros no El fue precio, cualquier muy bien. precio. También lo había mencionado allá Norberto. Atrás, por favor. Ok. Muy bien, exactamente, sí, también habla de eso. Sí, mi amor. Que nos hemos purificado para amarnos como hermanos, con corazón sincero y con todas nuestras fuerzas. Ok, muy bien. Por acá no se han levantado muchas manos. El grupo increíble, el grupo de jóvenes, están muy cansados después de toda la escuela. Les ha absorbido su cerebro, la escuela, los chavos. ¿Qué pasó, muchachos? Cansancio mental, dicen ellos, después de una larga jornada de mucho pensar en la escuela. Ok, no se preocupen, está bien, no hay problema. Bueno, pues miren, es increíble esta carta. Ya dijimos que el autor de esta carta pues es Pedro, ¿verdad? Pedro, el apóstol. Ahora, ubiquemos quién fue Pedro. ¿Quién fue Pedro? Discípulo directo de Jesús, apóstol. ¿Qué más saben de Pedro? ¿Perdón? Háblenme fuerte que ando un poco sordo. Pescador antes de ser discípulo y todavía después también fue pescador. ¿Qué más? Fue a quien Jesús le dio las llaves de su casa. A quien Jesús le dio las llaves. ¿Qué más? Muy emocional. Muy emocional. Ok. Murió crucificado de cabeza. Wow, bueno. Eso lo sabes tú porque eres un estudioso de la historia extrabíblica, ¿verdad? Sí, murió crucificado de cabeza. ¿Qué más? Caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. ¿Qué más? ¿Qué más? Negó a Jesús. Negó a Jesús, sí, efectivamente. Le cortó la oreja a un guardia. Ok, bueno, ya nos estamos ubicando. Es importante tener presente quiénes son los escritores de los libros que leemos, porque eso nos puede ayudar un poquito más a entender lo que están ellos hablando. Bueno, esta carta fue escrita por ahí del año 67 después de Cristo, justo en una temporada en la que muy probablemente la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que Pedro la escribió desde Roma. Al final, él habla que esa carta la escribe el autor desde Babilonia, y Babilonia siempre por todos los padres de la iglesia y después los estudiosos la han considerado como Roma. A eso se refería. Ahí escribe Pablo esta carta cuando el imperio o Roma estaba siendo gobernada por el emperador Nerón. Vamos a ver esta carta increíble. Lo primero que me llama la atención de esta carta, y no es que este sea el centro del mensaje, pero me llamó la atención los primeros versículos cuando dice:
yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha consagrado a ustedes para que le obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo, reciban abundancia de gracia y de paz. En esta pequeña introducción que el escritor da a esta carta, menciona quiénes eran los destinatarios, a quién envió la carta. Menciona varios lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, varios lugares. ¿Qué eran estos lugares? Esto es lo interesante de este capítulo, de esta carta. ¿Saben ustedes, recuerdan ustedes quiénes fueron o quién fue quien empezó el trabajo misionero fuera de Jerusalén? Pablo, Timoteo, Marcos, Silas, que le acompañaron, ¿verdad? Y un grupo de hermanos bajo el liderazgo de Pablo. Pablo empieza entonces sus famosos viajes misioneros descritos en el libro de Hechos. Estas ciudades, o estos, no son ciudades propiamente las que menciona, más bien son como reinos, son regiones. Si ustedes las ubican en el mapa, se van a dar cuenta que el espacio que Pablo inició en sus viajes misioneros es muy pequeñito en comparación de lo que habla esta carta. Es decir, supongamos, por hablar de dimensiones, este es el espacio territorial que Pablo conquistó para Cristo en Asia Menor. Y el que menciona aquí es un espacio que está como de este tamaño. Se supone que Pablo inició las iglesias fuera de Jerusalén, o fuera de Judea, la zona de Judea, pero abarcó esto, y para el año 67, gran parte de Asia estaba siendo cubierta ya de cristianos. Esto es increíble, porque lo que nos está diciendo es que 30 años después de la muerte de Cristo, 30 años que apenas tenía la iglesia, el trabajo misionero había sido impresionante. La iglesia se había extendido a muchísimos lugares, prácticamente todo el mundo antiguo, o por lo menos de esa zona de la Asia Menor, y un poquito, yo diría, ya abarcando Asia Mayor también. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones? Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Las condiciones de la iglesia eran muy difíciles. ¿Cómo es que una iglesia, ahorita hago Biblia, cómo es que una iglesia crecería tanto en tan poco tiempo? Ahora sí, levantas la mano. Esas zonas son provincias romanas en Turquía. Ajá. Las misiones de Roma. Sí, no solo en Turquía. Turquía está un poquito más, sí, es la parte de Turquía más europea de Asia. Pero si te fijas en el mapa, eso abarca mucho más arriba de Turquía, ¿sí? ¿Tienes un mapa ahí? Puedes revisar al final de tu Biblia. Y ves, la parte de Capadocia está muy hasta el, no sé si es norte, sur, este, no estoy ubicado en eso, pero está mucho más arriba. No es solamente Turquía, porque Turquía, ¿recuerdas? Turquía actualmente, ¿qué era en ese entonces, Elia? En los tiempos de los viajes misioneros. Ah, sí, Asia Menor, pero ¿qué lugar era? Si no me equivoco, era Éfeso, ¿verdad? Y estamos hablando de un lugar mucho más extenso que Éfeso. Éfeso estaba incluido muy cerca de los viajes misioneros de Pablo. Éfeso estaba abajito de Éfeso, el lugar, el pueblo, no recuerdo cuál era, si era Lidia, me parece, no recuerdo, donde Pablo toma a Timoteo, y Timoteo después fue el líder de la iglesia de Éfeso. Pero abarca mucho más que eso. Entonces, si volvemos al punto, por favor.
Lo que quiero que entiendan es esto. La iglesia estaba haciendo un trabajo misionero increíble, mucho más allá de los viajes misioneros de Pablo. 30 años. Había iglesias en muchos lugares. Ahora, esta iglesia no era una iglesia solo de judíos. Era una iglesia también de gentiles. En el capítulo 2 dice, ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. 2:9, ¿se acuerdan? Amén. Está en nuestros principios básicos. ¿A qué se refiere? Había muchos gentiles convertidos que ahora se habían vuelto cristianos. Amén. Ahora sí, la siguiente parte es una parte increíble, me encanta, que ustedes leyeron. Prácticamente abarca del versículo 3 hasta el 12. Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su gran poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, ustedes están llenos de alegría, aunque quizá sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con la alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, por haber conseguido la salvación de sus almas, pues tal es la meta de su fe. Ya en tiempos antiguos los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir quién era la persona y cuál era el tiempo que señalaba ese Espíritu que estaba con ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el mensaje de salvación con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Bueno, toda esta parte increíble de Pedro la vamos a llamar así, esperanza. Alguien dijo por aquí que habla de la esperanza, no recuerdo quién fue, pero de eso habla esta escritura, esperanza. Pedro, sabemos que fue un apóstol, ¿verdad? Un evangelista, un apóstol, un predicador que anduvo recorriendo muchos lugares. Pero Pedro también fue un pastor. De hecho, Pedro se menciona al final como anciano, y la función de un anciano es el pastoreo. Pedro, como un gran pastor, manda esta carta a los cristianos y les dice: ustedes van a tener que pasar o están pasando por pruebas muy difíciles y lo van a tener que hacer durante un poco de tiempo más. Pero Pedro les exhorta o les anima a mantenerse fieles, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo lo hace? Les habla de la esperanza, pero les dice: ya va a pasar, sucederá que antes que menos lo esperen ustedes estarán mejor. Estaban pasando por una prueba difícil y les menciona acerca de una esperanza que pudiera significar dos cosas. Uno, la segunda venida de Cristo. Posiblemente les estaba diciendo: Jesús ya va a venir. Y créanme, los discípulos en el primer siglo vivían pensando
ya llegará Jesús. Ajá. Ustedes, sinceramente, alce su mano quien seguido está pensando que Jesús ya va a llegar. ¿Qué tan seguido piensas, Norberto, que Jesús ya va a llegar? Cada día, wow. La mayoría de ustedes no está pensando que Jesús va a llegar, ¿verdad? No es algo que en esta época la mayoría piense. Pero en esta época todos pensaban en eso. Ajá. Pero resulta que nada más Jesús se tardaba y no llegaba. Y se empezaban a desanimar. Pedro les habla esta carta y les dice: ánimo, vendrá, tengan paciencia. Otra posible significado de la esperanza es que ese periodo de prueba terminaría, que tal vez morirían antes de que termine el periodo de prueba, pero la muerte no iba a ser algo malo para ellos, porque después de la muerte vendría la salvación. Y al llegar la salvación, ellos se librarían de todos esos peligros de los que Pedro está hablando aquí. Ahora, ¿cuál era el peligro que corrían? Hay algunos versículos, muchos versículos que hablan de esa esperanza. Dice: para que tengamos una esperanza. Dice: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. La fe de ustedes vale más que el oro. Al ser acrisolada en el fuego, demostrará ser digna de probación. Están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Todas esas son palabras de esperanza que les daba Pedro a ellos. Ahora, Pedro no les decía: hey, ustedes se convirtieron en cristianos, pues ahora se aguantan. Pero tenemos pruebas, pues ni modo. Hay pruebas, pero ustedes tienen que ser fieles. Si ustedes no son fieles, los vamos a quitar de la membresía. No, Pedro no hacía eso. Y es un gran mensaje para todos los que somos pastores. Y los que no somos pastores de oficio, digo de oficio o oficialmente. ¿Quiénes fungen como pastores oficialmente aquí en la iglesia de Cuernavaca? Todos van a hacer con su dedo. Tú, o sea, yo. Pero yo voy a hacer con mi dedo que también muchos de ustedes son pastores. Todos los que dirigen una familia son pastores también. Y algunos de ustedes que no dirigen familias, pero que tienen, sobre todo los que tienen más años en la fe, son pastores también, que cuidan o deben cuidar la iglesia. ¿Qué aprendemos de Pedro? Algunos tienen la fama de ser muy duros, o tenemos de ser muy duros, y son buenos para señalar los defectos de los demás. Ajá. Pero Pedro no hace esto aquí. Pedro alude a la esperanza. Amén. Pedro alude a la: hey, aguanten, ya vendrá. Es un gran mensaje de pastoreo. ¿Cuál era el momento de la iglesia? O de estas iglesias, o de la iglesia en todas estas provincias. ¿Cuál era la persecución que ellos estaban sosteniendo? ¿Por qué estaban en peligro de muerte cada día? ¿Ustedes saben por qué? Hace ratito mencioné una pista de eso. Los romanos. Sí, pero específicamente, ¿qué Nerón, exactamente. Nerón fue uno de los primeros emperadores que inició una persecución muy fuerte a los cristianos. Hubo otra persecución mucho más fuerte después del primer siglo, por ahí del 110 después de Cristo. Pero Nerón inició una en el 64, año 64 después de Cristo. ¿Saben cómo fue? Nerón incendió Roma. Todos, los que han leído de esto saben que Nerón quería construir una ciudad muy grande y muy bella en Roma. Pero había muchísimas casas en Roma muy pequeñas o muy feas, según el criterio de Nerón, hechas de madera. Entonces Nerón dijo: ya sé qué voy a hacer, las voy a quemar. Y de esa forma desalojo a toda esta gente de aquí y reconstruyo Roma. Entonces él incendia Roma
y después le echa la culpa a los cristianos, que ya para ese entonces era un grupo considerable en el mismo Roma. Y dijo, vamos a culpar a los romanos. Hay algunos escritores, perdón, a los cristianos. Hay algunos escritos, por ejemplo, Tácito, un historiador durante esa época, que escribe así. Bueno, nada más les aclaro, Tácito fue un historiador romano, no fue ni cristiano ni judío tampoco. Por lo tanto, él estaba en contra del cristianismo, como muchos romanos. Así que lo que vamos a escuchar de Tácito son acusaciones o palabras feas hacia la iglesia del primer siglo. Así que si alguna vez tú dices, ay, hablan muy mal de nosotros los de la iglesia de Cristo, no es nada con lo que hablaban de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Ya no digamos en el segundo siglo. Tácito escribe esto, pero sí da un dato acerca de esto. Dice, sadismo de todas clases se añadía a su ejecución. Cubiertos... Ay, perdón, me hace que escribí después. Perdónenme, me faltó un pedazo. Bueno, les doy la referencia, y esta referencia, Tácito, está en los Anales de Tácito, capítulo 15, versículo 44. Ustedes pueden leerlo, buscarlo ahí, buscan en internet y lo pueden encontrar. No puedo leer todo, pero lo que hizo o describió Tácito aquí es que Nerón, todo el populacho sabía que Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos de eso. Pero después, lo que sí escribí es parte de esta persecución que Roma hizo a los cristianos. Dice, si sadismo de todas clases se añadía a su ejecución. Cubiertos con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer, o se los clavaba en cruces, o se los condenaba a ser quemados vivos, o a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día. Nerón ofrecía sus jardines para el espectáculo y exhibía una función de circo en la que él mismo se mezclaba entre la gente vestido de urgía o permanecía solo en un carruaje. Aun considerando que se trataba de criminales que merecían un castigo extremado y ejemplar, surgía entre la gente un sentimiento de compasión, porque no se los destruía como se pretendía por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre. En este caso, pues era Nerón. Este era el tipo de persecución que sufrían los cristianos en el primer siglo, justo bajo el imperio de Nerón. Después otro historiador, este sí era un historiador posterior, Sulipio, cristiano, escribe de eso. Mientras tanto, cuando el número de los cristianos era ya considerable, sucedió que Roma fue destruida por un incendio mientras Nerón estaba estacionado en Antíoco. Pero la opinión de todos le echó las culpas al emperador, que se creía que lo había provocado para buscar la gloria de construir una nueva ciudad. Y de hecho, Nerón no consiguió, aunque lo procuró por todos los medios, deshacerse de la acusación de que el fuego se había producido cumpliendo sus órdenes. Por tanto, él desvió la acusación contra los cristianos y por consiguiente se les infligieron a los inocentes las más crueles torturas. Sí, hasta se inventaban nuevas formas de dar muerte, tales como vistiéndolos de pieles de animales salvajes, hacer que los devoraran los perros, o crucificando a muchos, o haciéndolos morir en la hoguera, o a la caída del día, sirviendo de antorchas vivientes durante la noche, suplicio que correspondió a no pocos de ellos. De esta manera empezó a desatarse la crueldad contra los cristianos. Luego su religión fue prohibida
con leyes que se promulgaron y edictos proclamaron por doquier que los cristianos estaban fuera de la ley. Este es un documento oficial que habla del terrible castigo que sufrían los cristianos en esta época. Entonces, ¿qué estaba pasando con los cristianos? El peligro estaba latente para ellos. Todos los días algo podía pasar. Podían pasar días, semanas o hasta meses en que todo estaba tranquilo. Pero si algo pasaba, llegaba a suceder una tragedia. La religión del cristianismo era ilegal, pero en el Imperio Romano todavía no separaban muy bien el cristianismo del judaísmo. Entonces, los romanos respetaban bastante todavía el judaísmo, pero no el cristianismo, porque no lo conocían. Pero a partir de entonces, oficialmente ser cristiano era ilegal. Ahora, eso significaba que todos los días estaban matando a los cristianos. En Roma sí, pero fuera de Roma no. Y estas cartas fueron dadas fuera de Roma. ¿Por qué entonces corrían en peligro? Porque aún fuera de Roma era ilegal, aunque no todos los gobernadores aplicaban la ley al pie de la letra, porque muchos decían es exagerado y no castigaban a los cristianos por criterio. Bueno, para ponerles un ejemplo, imagínense en Estados Unidos, ¿es legal o no que vivan los mexicanos en Estados Unidos que no tienen residencia? ¿Es legal o no? No. Trump dice que va a regresar a todos los mexicanos que están de ilegales. ¿Los está regresando a todos? Están deteniendo en todas las ciudades o estados de Estados Unidos a los mexicanos. ¿Por qué? Porque todavía se maneja cierto criterio. Hay estados que dicen no, ¿por qué los vamos a correr? No lo vamos a hacer. Y entonces dicen no. Dependía hasta cierto punto del criterio. Entonces los cristianos, había lugares en los que estaban pues tranquilos, ¿no? Pero si alguien los acusaba y les ponía una demanda, una ley, los castigaban o los mataban. O sea, el gobernador de repente decía, ya me cansé, ahora sí. Y se las aplicaba porque era ilegal. Y los mataban. Entonces los cristianos vivían con ese temor. Cualquier día se le bota la canica a mi gobernador y me mata. O nos mata. Por eso Pedro les escribe de esta forma, animándolos, perseveren, sean pacientes, que la bendición de Dios llegará. Amén. La tercera parte de este capítulo, alguien también lo mencionó, no recuerdo quién, creo que allá atrás fue, acerca de el comportamiento de los cristianos. Estén listos, estén preparados. Dice la versión Dios habla hoy, dice, por eso estén preparados. Ese es el punto. Pedro les está diciendo, ya que puede ser que les pase esto, necesitan estar listos por si llega la muerte, por si llega Jesús, por si los atrapan, por si los condenan. Estén preparados para morir. Estén listos. Estén preparados. Tengan dominio propio. ¿Para qué sirve el dominio propio? Para no pecar. El dominio propio nos ayuda a mantenernos sobrios y no ceder ante la tentación. Sean pacientes. Otra versión dice, pongan su completa esperanza en la revelación que vendrá después, cuando Jesús aparezca.
esperen, sean pacientes, pero también les hace un llamado a vivir una vida santa, porque cualquier día puede pasar, en cualquier momento. Hoy en la mañana están muy bien, pero quién sabe en la tarde. Un llamado a cambiar su pasado, a no caer otra vez en las tentaciones del mundo o en los deseos de la carne. Vivir con temor, con respeto y con obediencia a Dios. Es la mejor manera de estar preparados. Amén. ¿Estamos preparados si hoy viene Jesús? Dinos, David. ¿Te sientes listo, lista? Sinceramente. ¿Y qué me refiero? Si has pecado, ¿estás arrepentido? Si estás enojado, enojada con alguien, si tienes algo en el corazón, ¿estás listo? ¿Lista? Ahora que Jesús llegara, diría, me encanta porque te veo feliz, te veo perdonando, te veo amando, te veo contento. Decir, no, nada más veo tu cara y mejor tú te quedas. ¿Cómo? ¿Estamos preparados para eso? Es lo que Jesús está diciendo, bueno, Pedro está diciendo aquí. Estén listos, vivan una vida santa. Amén. ¿Cuál era la inspiración para ellos? Recuerden lo que Jesús hizo por ustedes, les dice, que sufrió hasta la muerte para que ustedes sean salvados. Era la inspiración que Pedro les decía, por Jesús háganlo. Vale la pena, Jesús sufrió también, pero ustedes ahora tienen la oportunidad de ser salvados por su sacrificio. Y la última parte, me encanta la última parte, porque en la última parte, versículo 22, dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Pedro les está diciendo, ámense. Es el punto. ¿Saben que no hay santidad sin amor? Dinos, David. No hay rectitud si no transmitimos amor. Si transmitimos odio, coraje, malas actitudes entre nosotros, de nada nos sirve toda la santidad que tengamos. Dinos, David. Ya que han comprendido todo esto, Pedro les dice, ámense. Ahora, ¿de qué forma? De todo corazón. De todo corazón. Yo me imagino a Pedro recordando ahí aquellas palabras de Jesús cuando les decía, les doy este mandamiento, que se amen los unos a los otros. Tal vez recordando las palabras de Jesús cuando le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? ¿Qué le decía Jesús? Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Ámalas. Pastoréalas. Atiéndelas. Entonces, Pedro recordaba todo eso, seguramente, pero también su mensaje era de ámense. Ámense ustedes, de todo corazón. Amén. Todo hombre es como la hierba, termina ese capítulo, y su grandeza como la flor de la hierba. Estaban en persecución, iremos a morir. Todo hombre es como la hierba, todos moriremos. ¿Cuál es la grandeza del hombre? Es la flor de la hierba. Un día sale y luego se marchita en la tarde. Tampoco tengan toda su esperanza en la tierra. Tal vez Pedro, no sé, quizás también pensaba en él, un gran apóstol, un gran hombre, pero le falló a Jesús. Aprendió a ser humilde, aprendió a ser honesto con Dios, aprendió a amar a la gente y no solo agarrarlos y decirle,
arrepiéntete, sino ayudarlos también a volverse a Jesús. Amén. Es el mensaje de Pedro. Amén. Lo único verdaderamente valioso en la vida, queridos hermanos, y que permanece para siempre, no es nuestra vida. ¿Saben qué es? La palabra de Dios. Amén. Es el mensaje que está en nuestras Biblias. Y ese mensaje que Pedro dio a las iglesias es el mismo mensaje que ahora se está anunciando a todos ustedes. Muchas gracias. Pasen una semana increíble. Dios esté con ustedes y les bendiga. Gracias.